Bueno, como decía David, vamos a empezar con la actualidad de Ucrania, porque tenemos muchas cosas que contar, que últimamente es verdad que en la pecera hemos tenido el conflicto un poco olvidado, pero no por ello significa que hayan pasado pocas cosas. Cuéntanos un poco. Venga, empezamos. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha instado a los Estados miembros a incrementar significativamente su gasto en defensa para prepararse ante posibles amenazas de Rusia. Durante la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa en Bruselas, Kallas enfatizó que Rusia representa una amenaza existencial para nuestra seguridad hoy, mañana y mientras sigamos invirtiendo poco en nuestra defensa. Kallas además ha subrayado la necesidad de que Europa sea capaz de defenderse por sí misma si es necesario, reduciendo su dependencia de aliados externos como Estados Unidos. Vamos, que está ya poniendo la venda antes de la herida en previsión de que Donald Trump pues se meta menos a defender a Europa y centre todas sus fuerzas en el territorio, o mejor dicho, en el escenario del Indo-Pacífico, ¿no? Ahora mismo creo que la seguridad de Europa no es algo totalmente prioritario para Donald Trump y de ahí que se esté presionando a la OTAN para que los países de la organización, de la alianza, pues aumenten sus presupuestos de defensa. ¿Qué más? Pues tenemos que hablar obviamente de Donald Trump, porque ha lanzado un ultimátum al presidente ruso. Ojo esto, Vladimir Putin, instándole a poner fin a la guerra de Ucrania. Trump advirtió de que, bueno, que si no se alcanza un acuerdo pronto, se verá obligado a poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todos los productos que Rusia venda en Estados Unidos y al resto de países involucrados. En sus declaraciones, Trump enfatizó que la guerra está afectando negativamente a la economía rusa, con una inflación cercana al 10%, y que es imperativo detener el conflicto para evitar más pérdidas humanas y económicas. No lo ha comentado Trump, pero ya lo digo yo, ya no es solo que tenga una inflación del 10%, sino que los tipos de interés en Rusia están por encima del 20%. Una cosa, vamos, completamente fuera de lo común. Decir que yo creo que hay una cosa que Donald Trump no acaba de entender del todo. Y es que España no forma parte de... No, nada de España. Al final, cuando le está amenazando a Putin con aranceles, con una guerra económica, yo creo que Putin ha demostrado que no le importa tanto la economía de Rusia, que hombre, sí, cuanto mejor, pues mejor, ¿no? Pero que al final su prioridad no es tanto enriquecer a su pueblo, sino yo creo que más ese sueño imperialista, el pasar a los libros de historia como alguien importante para Rusia, y sabe que eso lo hace pues consiguiendo, vamos a decir, objetivos en su política exterior y no tanto en su economía. Por tanto, yo creo que Trump va a lograr hacer muy poca presión a Putin amenazándole con aranceles y sanciones. Creo que es algo que primero que ya está muy sancionado y que yo creo que es algo que a Putin le da absolutamente igual. Por tanto, creo que ahí Trump está patinando con su estrategia. Te puede funcionar con Europa, te puede funcionar con los países de la OTAN, que sí dependen mucho de su economía y al final los gobiernos tienen que ser reelegidos y la economía es un factor muy importante en eso, pero yo creo que en Rusia eso no importa tanto y veremos cómo Rusia seguirá manteniendo la guerra mientras considere que puede seguir logrando avances sobre el terreno. Entonces, bueno, veremos si se estanca o si se estanca más de lo que está el avance ruso. Ahí es cuando podremos empezar a ver a un Putin más conciliador. Pero de momento no creo que unas sanciones o unos aranceles le vayan a parar los pies, ¿vale? Y bueno, hablado ya de esto, vamos a hacer el repasito general de cómo está ahora mismo la guerra, ¿no? Porque hace mucho que no hablamos de ello, como decía. Y es que, bueno, lo que ocurre sobre el terreno es que estamos viendo cómo Rusia continúa teniendo unas bajas tremendas y cómo el ritmo de los avances rusos en todos los frentes está siendo extremadamente lento. Tanto es así que a día de hoy Rusia no puede ni soñar con tomar todo el Donbass y le está costando un mundo recuperar su territorio en Kursk. De hecho, en la última semana prácticamente no ha habido avances a pesar de la intensidad de los ataques rusos en Kursk. Y esto tiene mucho mérito porque digamos que en Kursk ahora mismo están las defensas ucranianas sin mucha fortificación, porque no es un lugar que se haya fortificado previamente, sin accidentes geográficos, y aún así están resistiendo muy bien. Es verdad que Ucrania tiene metido en Kursk lo mejor a nivel de equipamiento, pero decía fuentes ucranianas
que en Kursk los norcoreanos llevan ya 4.000 bajas, entre ellas más de 1.000 muertos, lo que significa más o menos un 40% del contingente inicial desplegado, ¿no? También el New York Times publicaba que va a enviar Kim Jong-un más refuerzos y que estos podrían llegar en 2 meses. Eso por la parte de Kursk. El otro frente importante, que es el frente de Pokrovsk, bueno, pues ahí lo que está intentando Rusia es rodear la ciudad, tanto por el flanco oeste como por el flanco este, y allí la verdad que los avances son mínimos. Las bajas son muy grandes, pero los avances estamos hablando de centenares de metros a la semana. Por tanto, imagínate, ¿no? Lo que será asaltar la ciudad. Chasiv Yar, a las afueras de Bakhmut, lo que está ocurriendo allí es que por fin los rusos han cruzado el canal que precede a la ciudad, y en ese canal de Chasiv Yar pues ya han podido meter algún blindado dentro de la localidad. Ahora mismo los rusos tienen más o menos la mitad de Chasiv Yar, pero es que llevan 6 meses con la ofensiva durante esta ciudad, y el único, vamos a decir, frente en el que ha conseguido más o menos avances importantes y donde los ucranianos ahora mismo tienen un problema es en Velika Novosilka, porque es una ciudad, un pueblo que antes de la guerra tenía 5.000 habitantes, y allí, pondremos aquí todos los mapitas y todo, y en ese pueblo de 5.000 habitantes pues han quedado virtualmente cercadas unos pocos centenares de tropas ucranianas que ahora mismo tienen que elegir, ¿no?, entre cruzar un río a pie o a nado, mejor dicho, con pequeños botes neumáticos, o en su defecto quedar rodeados por las tropas rusas. Y ahí va a haber, yo creo, bastantes bajas por parte de Ucrania, pero igualmente no son avances, ni mucho menos alcanzan el nivel táctico, ni siquiera alcanzan ni el nivel operacional, ni mucho menos el nivel estratégico, ¿no? Entonces, bueno, decir que los problemas de Ucrania siguen siendo problemas a la hora de reclutar gente, les falta hombres. De equipamiento van más o menos bien, con estos últimos envíos de la administración Biden, pues no van a tener problemas de armamento durante unos cuantos meses, quizás hasta después de verano, o incluso quizás hasta final de año. Por tanto, los problemas ahora mismo ucranianos son de personal, y veremos cómo de incentivado está Ucrania también para buscar la paz. Hombre, parece, ¿no?, que Zelensky quiere estar a bien con Donald Trump y dice estar dispuesto a negociar, pero no sabemos hasta qué punto esto puede ser un farol y simplemente han hecho sus cálculos y ven que el tiempo puede ir a su favor y simplemente están ganando tiempo. Lo veremos, pero en cualquier caso, aquí en Memorias de Pez, en los resúmenes semanales, lo iremos contando puntualmente. Bueno, más allá de Ucrania, que acabo de dar aquí un monólogo espectacular, David. Bueno, era el repaso que necesitábamos todos, ¿no? El repaso. Cuéntanos tú un poco de lo que está pasando entre Venezuela y Colombia y en la frontera. Vamos a hacer un resumen, porque hay varias cositas hoy. Lo primero, el gobierno de Maduro ha desplegado 150.000 efectivos en los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2025, que es una maniobra destinada a mostrar su poder armado, reforzar el control interno y garantizar la seguridad nacional, ¿no? O sea que está enseñando músculo. Está enseñando un músculo. Muy bien. Además, sigue la cosa bastante mal en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia. Los combates han provocado que Venezuela haya empezado a recibir desplazados colombianos. Y ojo, porque el presidente colombiano, Petro, ha acusado indirectamente al gobierno venezolano de permitir que el Ejército de Liberación Nacional utilice su territorio como base de operaciones, sugiriendo que las guerrillas pues cruzan la frontera con facilidad y que igual hay una posible colaboración con el ejército venezolano. En respuesta, Maduro ha desplegado tropas a lo largo de la frontera para contrarrestar a estos grupos criminales y ha negado cualquier complicidad con el ELN. Estos ejercicios, junto con el despliegue militar que hemos comentado, pues refuerzan la narrativa de Maduro, ¿no?, sobre su control del país y sobre su capacidad para garantizar la seguridad frente a amenazas externas. Sí, vamos a comentar un poco porque hablamos de combates, pero no queda muy claro quién combate contra quién. Básicamente aquí tenemos una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero, vamos a decir revolucionario, de extrema izquierda, y luego tenemos a las facciones disidentes de las FARC, ¿no?, que también son otros grupos guerrilleros que no se quisieron adherir al acuerdo de paz con el gobierno de Colombia y que ahora se dedican básicamente pues al narcotráfico, a la delincuencia, ¿no? El ELN sí tiene un trasfondo más político, el Ejército de Liberación Nacional, pero también acude a las actividades delictivas a la hora de financiarse.
En cualquier caso, estos combates están siendo efectivamente entre estos dos grupos guerrilleros y básicamente por lo que están combatiendo es por conseguir las mejores rutas para controlar el narcotráfico en la región. Recordemos que, pues allí es donde hay un montón de laboratorios de coca y todo este rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ELN parece, todo apunta a que tiene muchas conexiones con el gobierno venezolano e incluso que el gobierno venezolano les facilita paso y les facilita incluso apoyo logístico al ELN en su lucha contra las FARC, ¿vale? Porque seguramente haya gente del régimen de Maduro y de las Fuerzas Armadas que esté chupando del bote y que esté metiéndose un buen dinero gracias a estas rutas del narcotráfico que luego acaban en Latinoamérica y al final, Latinoamérica, en Centroamérica, México y finalmente en Estados Unidos, ya que tanto el ELN como los disidentes de las FARC parecen tener, conexiones también con los grandes carteles mexicanos, ¿no? Está ahí la cosa bastante complicada. Ayer también veíamos, ¿no?, en la zona a los cazas venezolanos pasarse por la zona un poco también, pues para hacer acto de presencia. Y también vimos a Diosdado Cabello, número 2 del régimen, acudir a la frontera entre Colombia y Venezuela, para poner las cosas un poco más tensas en la región. Bien, hasta aquí la parte, tenemos que hablar de Venezuela. Tenemos otra noticia más. No se acaba esto, cuéntanos. Pues esta noticia es que, ya lo hizo la administración de Joe Biden en la recta final de su mandato y lo ha hecho en tiempo récord el gobierno de Trump. Edmundo González Urrutia es reconocido como presidente electo de Venezuela por parte de Trump. Concretando un poco, según la portavoz del Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, de quien hemos hablado mucho, habló este miércoles con el que ha llamado ya presidente legítimo de Venezuela, con Edmundo González, y con la líder de la oposición, con María Corina Machado. Marco Rubio, que sus primeras reuniones han sido mirando a Latinoamérica. Ya lo habíamos dicho aquí, que esto va a ser muy importante la agenda latinoamericana para Estados Unidos. Y luego también aquí hablar del apoyo, ¿no?, que puede dar Estados Unidos a Venezuela. No sabemos si se va a quedar en apoyo diplomático, como pasó con Juan Guaidó, que al final eso quedó en nada, o si se va a mojar un poco más Estados Unidos. Apoyo a la oposición. Claro. Que quede claro. Claro, sí. El apoyo a la oposición venezolana. Veremos si se queda en eso o si van un paso más allá. No sabemos muy bien cómo. No sé si financiando una guerrilla, con una intervención militar, con sanciones mucho más severas al régimen de Maduro. Veremos cómo es, pero de momento, pues las intenciones parecen claras por parte de la administración Trump y es dar apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, David? Pues no nos vamos de no nos América. Vamos todavía. Parece que el Pentágono está enviando 1.500 tropas en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. El secretario de Defensa interino, Robert Sales, dijo que las tropas utilizarán helicópteros para ayudar a los agentes de la patrulla fronteriza en el terreno, así como para ayudar en la construcción de barreras. El Pentágono también proporcionará más aviones militares para los vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional para más de 500.000 inmigrantes detenidos. Oh, tremendo. 5.000. 5.000. Ayer lo dije también al revés. 5.000. Decir que, actualmente en la frontera hay la frontera estadounidense, la patrulla de fronteriza, tiene en servicio a 20.000 agentes en activo ahora mismo, ¿vale? Aunque la mayoría están ubicados en el sur. Entre estos 20.000 agentes de frontera también se incluye aquellos que guardan la frontera con Canadá, aunque, como he dicho, la mayor parte de las fuerzas están en el sur, ¿vale? Importante. Y vámonos a Oriente Medio porque muy interesante a nivel geoestratégico. Me parece muy interesante la noticia que tenemos ahora, porque hay un principio de acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para la reconstrucción de Gaza. Menudo risco. ¿Cómo se come esto? Pues Israel y Emiratos Árabes llegan a este principio de acuerdo y dejan de lado a Hamás
y a las autoridades palestinas. Los Emiratos Árabes Unidos, que lideraron los acuerdos de Abraham en 2020, están dispuestos a asumir la responsabilidad de administrar Gaza después de la guerra y reconstruir la región de manera que no represente una amenaza para Israel. Sin embargo, Israel, bajo las directrices de Netanyahu, ha dejado claro que Gaza no será gobernada por Hamás ni por la autoridad palestina sin reformas significativas. Por su parte, se espera que el acuerdo esté tutelado por Estados Unidos. Sí, porque si solo está auspiciado por Israel, lo normal es que los palestinos no lo acepten. Y decir que, bueno, que los Emiratos Árabes Unidos, aunque apoyan la creación de un Estado palestino, pues también comparten las críticas a Hamás, ¿no? Pues por la corrupción, por el terrorismo, en fin, todo ese tema. Decir también que, bueno, ahora serán los palestinos los que tengan que aceptar el acuerdo. Y la idea de Israel es un poco que las monarquías del Golfo Pérsico pues hagan como contrapeso en la región a la influencia iraní y que se encargue, pues sobre todo Emiratos Árabes Unidos, también posiblemente Arabia Saudí, bueno, pues, o incluso Qatar, ¿no? De ser esa potencia que tutele el gobierno palestino y no dejar esto en manos de Irán, que ya se ha visto, ¿no? Al final que Irán lo que le interesa es un Israel débil y por tanto Irán pues sí que va a financiar y armar a Hamás con el objetivo de que la inestabilidad y la guerra siga en la zona. Sin embargo, otro golpe más al eje chiita, realmente. Es un golpe al eje chiita y es un buen tanto también que se apuntan tanto Emiratos Árabes Unidos como si finalmente entra en el acuerdo Arabia Saudí, porque es una forma de seguir ganando influencia en la región, como ya lo han hecho con Siria, efectivamente, con el gobierno de Al-Jolani, ¿no? Bueno, hasta aquí bastante interesantes las... Oye, hay veces que, oye, tenemos que rellenar un poco, ¿no? Con algunas cosas, pero me parece que las de hoy son todas súper importantes. Bueno, vámonos ya al rincón del tiburón, porque tenemos que hablar un poco de economía. ¡Al lío! Bueno, energía nuclear. David, ¿tienes alguna opinión sobre la energía nuclear? Tengo alguna, pero hoy vamos a hablar de España y venga, si quieres discutimos después. Venga, perfecto, cuéntanos. Una encuesta realizada por Metroscopia revela que más de la mitad de los españoles, el 55% en concreto, prefiere aplazar o cancelar el cierre de las centrales nucleares previsto entre 2027 y 2035. Específicamente, el 31% aboga por posponer el cierre, mientras que el 24% opta por mantenerlas operativas indefinidamente. En contraste, el 41% está a favor de seguir con el calendario de clausura establecido. El apoyo a la continuidad de las nucleares varía según la afiliación política. Por ejemplo, el 39% de los votantes del PSOE está a favor de mantener las plantas abiertas, mientras que en el PP y Vox aproximadamente el 75% de sus votantes comparten esta opinión. Por otro lado, los votantes de Sumar y partidos nacionalistas de izquierda son los que más respaldan el cierre de las centrales nucleares. Esto es algo curioso que ocurre en España, que es que la izquierda está históricamente en contra de las plantas nucleares, mientras que la derecha está a favor, ¿no? Decir que de hecho en España se paralizó la construcción de una central nuclear en Lemóniz por culpa de no solo la crítica social, sino también de los atentados de ETA que hicieron una campaña contra los ingenieros que lideraban el proyecto y de hecho hubo algún asesinato por medio. Bueno, vamos a explicar un poco esto del calendario de cierre de las nucleares, y es que en España las propietarias de las centrales nucleares, que bueno, realmente las propietarias de las centrales nucleares son tres empresas, son Endesa, Iberdrola y Naturgy, y acordaron con el gobierno el cierre de estas centrales, ¿vale? La primera se va a cerrar en 2027 y se irán cerrando todas paulatinamente, creo que hay 6 reactores, si no recuerdo mal, en España, y se irán cerrando paulatinamente hasta el año 2035. ¿Por qué? ¿No? Quienes defienden el cierre de las nucleares hablan de que esta energía no se va a necesitar porque la energía renovable junto con el almacenamiento van a poder sustituir toda esta energía proveniente de las centrales nucleares. Sin embargo, quien se opone al cierre opina que, bueno, que realmente con todo lo que se viene, con la demanda del coche eléctrico, de la inteligencia artificial, de la electrificación de la industria, cree que sí se necesita la energía de las centrales nucleares, que es una energía limpia y cuyo coste marginal es bastante barato.
Y luego está también quien opina que el cierre, también por motivos medioambientales, pues bueno, que es mejor no tenerlas, ¿no? Es decir, verdad que, hombre, es mucho mejor tener una central nuclear que no una planta de ciclo combinado que está quemando gas. Exacto. El problema de las centrales nucleares en España es que son centrales nucleares bastante antiguas y que no se pueden adaptar a la demanda de energía, es decir, no es flexible, proporcionan una energía base y esa energía base siempre tiene que estar activa. Es decir, como en España tenemos el problema de que pues solo hace sol en el día y ahí es cuando nosotros tenemos mucha energía solar, mucha fotovoltaica, lo que ocurre es que en ese momento convendría no tener tanta energía nuclear porque en ese momento sobra energía, ¿no? Y tenerla toda, bueno, el caso es que eso no se puede. Entonces el gobierno ha optado un poco por esta estrategia, por confiar en el gas, porque es más adaptable a la demanda, y ese gas irlo reduciendo a medida que las renovables y el almacenamiento de las renovables se va desarrollando. Problema que tenemos aquí. Lo dicho, posiblemente la demanda de energía aumente mucho, esto ya lo hemos comentado, y luego está el tema de que se acusa al gobierno, porque se dice, bueno, de que, oye, quien cierra las nucleares no es el gobierno, sino son sus dueños que no ven viables económicamente mantenerlas abiertas. Lo que se le acusa al gobierno, desde los sectores que son más antinucleares, es de que con una serie de tasas e impuestos han hecho que las nucleares no sean rentables. Es decir, si las nucleares, si no se le cargase con tantos impuestos, con tantas tasas, en algunos casos incluso son tasas que se duplican, que se cobra una tasa y un impuesto para lo mismo, pues se acusa al gobierno de eso, de realmente las estamos cerrando porque queremos, porque no son rentables, pero no son rentables porque estáis haciendo que no sean rentables, ¿no? Entonces un poco ahí están con ese tira y afloja. Veremos, porque este debate, si bien el calendario ya está hecho y parece que el cierre va a seguir su curso, el propio gobierno ha dicho, oye, si en algún momento los propietarios de las centrales nucleares quieren seguir operándolas, que nos lo pidan, que se puede estudiar, ¿no? Y luego también, claro, por el lado de si hay un cambio de gobierno, si de repente se eliminan algunas de las tasas, algunos de los impuestos que se aplican a las nucleares y estas se vuelven más rentables, pues también se podría salvar toda esta generación de energía eléctrica, ¿no? Veremos qué ocurre, pero espero haberlo explicado más o menos bien, espero no haberme liado. Pero la polémica está servida. Mientras es verdad que en España hemos hecho una cosa muy bien, que es desterrar el carbón de nuestro mix energético. Solo queda una central térmica en toda España, que justamente está en Gijón. Y luego también cada vez el gas representa un porcentaje menor del consumo energético en España. De hecho, claro, también es que nosotros podemos hacer todo eso. Podemos porque tenemos, aparte de nuestros reactores nucleares que cubren más o menos el 20% de la demanda, tenemos también, pues eso, muchos saltos de agua, mucho sol, mucha costa, mucho viento, así que por esa parte tenemos mucha suerte y tenemos que aprovecharlo, mientras España continúa instalando potencia renovable a un ritmo bastante alto, por tanto, bueno, veremos, ¿no? Porque está aumentando mucho la oferta, pero como también está aumentando la demanda, pues va a estar la cosa ahí equilibrada. Veremos qué pasa, pero la verdad que es un tema bastante interesante de estudiar y bastante... como siempre pasa algo, siempre tiene novedades, siempre tiene polémica. Duda, a ver qué piensas tú también con esto, porque vale. Es verdad que hemos visto como en otros países de Europa el haber cerrado las plantas nucleares y haberte, digamos... vinculado con el gas, cuando luego eso ha sido un problema, pues ha sido un buen batacazo, ¿no? Hablo de Alemania concretamente, pero es cierto que yo entiendo que nosotros no tenemos tanta dependencia de todo esto, entonces, se haga lo que se haga, digamos, el riesgo tampoco es tan grande a la hora de, ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo España es intentar ser autosuficiente, es decir, no depender mucho del exterior. Es cierto que con las centrales nucleares dependes del uranio, pero es verdad que el uranio es una parte muy pequeñita del coste de una central nuclear. Y en el caso del gas, pues dependes de los proveedores de gas. Es verdad que España tiene mucho más diversificadas sus proveedores más diversificados de lo que tenía Alemania, que dependía totalmente del gas ruso. Y cuando se cortó el gas ruso, pues vinieron los problemas. Recuérdanos quiénes son los proveedores principales de gas. Pues en España, mira, Rusia sigue suministrando algo de gas natural licuado. Tenemos obviamente Argelia, con quien estamos conectados a través de 2 gasoductos, aunque uno de ellos no funciona, el que pasa por Marruecos. Luego también recibimos mucho gas natural licuado de Estados Unidos.
Y de otros países, pues por ejemplo, Alguno de Nigeria. Asia Central también, creo recordar. Nigeria, bueno, todavía puede no. pasar, por ejemplo, puede venir algo de gas catarí, puede venir, pero realmente no son demasiado importantes en nuestro mix energético, ¿no? Nigeria, por ejemplo, sí que aporta un poquito. Vale. Por ahí hay bastante. Ahora mismo los mayores proveedores son Rusia, Estados Unidos Y Argelia, ¿no? Pues muy bien. Muy interesante. bien. Muy interesante. Y decir que, por cierto, el gas natural licuado el problema que tiene es que es más caro del que el gas natural que viene por Claro, y que se gasoducto. tiene que transportar, tienes que tener mar. Exacto. Lo bueno que tiene España es que la mitad de las regasificadoras, porque ya sabes, el gas natural licuado es un gas que se enfría mucho hasta convertirlo en líquido, se mete en un barco y luego para volver a devolverlo a estado gaseoso necesitas una regasificadora. Pues en Europa, no recuerdo exactamente el número, pero creo que hay unas 12 Vale. y 6 están en España. Entonces, lo que está ocurriendo también, que nos viene muy bien a nosotros, es que España, las regasificadoras de España, actúan como plataforma logística para gran parte del gas que entra en la Unión Europea. Ujú. Entonces, mucho gas llega a España, se regasifica en España y luego se distribuye. Eso también es bastante interesante porque España ahí tuvo bastante ojo. Claro, entiendo que todos estos países de Europa Central, por ejemplo, que no tienen acceso al mar, lo tienen complicado y están sí o sí supeditados a que les llegue el gas por gasoductos, ¿no? Exacto, muchos lo que hacen, muchas potencias gasísticas de Asia Central se han creado sus propias redes de gasoductos, algunas pasan por Rusia y algunas ya no, para también diversificar ese riesgo, y entran pues por lugares, pues por el Mediterráneo, por Turquía. Te estaba diciendo de Europa Central, un poco Ah, más de Europa relacionado, Central, perdona, claro, con todo el vale. tema que hubo, ¿no? Cuando Zelensky decidió Claro, cerrar efectivamente. Por ejemplo, a Eslovaquia le pasa Claro. eso. A Eslovaquia le pasa que también dependía mucho del gas ruso y los que no tienen costa, pues claro, tienen ese Claro, problema de prefieren que el gasoducto y- necesitan gasoductos, claro, necesitan tuberías. Entonces, bueno, pero insisto, cuanto más te puedas desembarazar, cuanto más te puedas independizar del gas, pues mucho mejor porque menos vas a depender de terceros países. Y más resiliente vas a ser a crisis económicas. Bueno, buena charla hemos estado aquí sobre energía en un momento. Hasta aquí llega la parte de la pecera noticiera. Hasta aquí llegan las noticias. Ahora sí, vamos con el resto de secciones. Para los que nos vean desde Memorias de Pez, dejamos el link abajo donde tenéis el programa completo, porque ya sabéis que solo subimos las noticias a Memorias de Pez y el resto está en la pecera de Memorias. Así que nada, darle ahí, suscribirse y vamos con... ¿Qué sección tenemos Hoy hoy? tenemos nuestra sección que por ahora el nombre es La Peciencia y La yo creo que se va a peciencia. quedar así, ¿no? Se queda así seguro, Bueno. me parece un nombrazo. Vamos con la peciencia.